Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Teorema de Tales. La primera pregunta del bloque es la número 25. Dado el esquema adjunto, donde BC es paralelo a DE, si el segmento AB es igual a 41, el BD es igual a 24 y el BC es igual a 12, determinar la medida del segmento DE. Este es el esquema. Los datos que tenemos se nos dice la medida del segmento AB, que es de 41, la del BD, que es de 24, la del BC, que es de 12, y buscamos la del DE. Esa es la fórmula, vamos a decirlo así como general, de la que partimos, que nos establece justamente la relación entre los distintos lados de los triángulos que aparecen. Entonces vamos a ver qué segmentos de esta utilizaríamos. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos el segmento BC y que buscamos el DE. Por lo tanto, es aquí en donde aparece el BC y el DE. Usaríamos este fragmento. Pero a ver con cuál otra de las demás lo vamos a usar, pues vamos a ver las que tenemos. Vemos aquí tenemos el segmento AB y el BD. De todos esos el único que aparece es el AB. Pero como vemos, para obtener el AD, pues tendríamos que sumar estos dos. De modo que también lo podemos obtener. Siendo así, nos queda entonces que tenemos estos dos datos para poderla hacer. La reescribimos, tenemos entonces que AB entre AD, es decir, estoy usando esta primera fracción, este primer elemento, va a ser igual a BC entre DE. Es decir, este lo quitamos puesto que no tenemos datos para calcularlo y tampoco nos interesa obtenerlos. Una vez teniendo esto, pues vamos a ver los diferentes datos que tengo. Tengo el AB, vamos a irlos palomeando, tengo el AD no lo tengo, el BC lo tengo, el DE es el que busco y entonces únicamente me falta obtener AD. Si notamos aquí el AD viene a ser lo que va desde el punto A hasta el punto D. No lo tenemos como tal, pero tenemos las dos partes que lo componen, el segmento AB y el BD. Entonces, de lo que estamos notando aquí, tenemos entonces que el segmento AD es igual a la suma de AB, es decir, de este cachito de aquí, más la suma de este otro cachito de acá, que es el BD. Y entonces podemos calcularlo. Mi segmento AD es igual a 41, que es lo que vale AB, más el segmento BD, que es de 24. Si realizamos la suma, tenemos entonces 41 más 24, 65. Entonces con esto pues ya obtuve el segmento AD, que también es el que necesito. De modo que ya tenemos esto de aquí. Una vez que lo tenemos aquí, podemos realizar el despeje tal cual está. Eh, Podemos realizarlo directamente, por ejemplo, pasando el D y cambiando los otros dos. Pero aquí para evitar confusiones quizá lo más conveniente primero es hacer la sustitución y luego ya despejar lo que me quede. Voy a proceder a hacer la sustitución primero, entonces tengo aquí el segmento AB, que como dijimos AB es de 41, 41 dividido entre el segmento AD, que es el que acabo de obtener, de 65. Entonces tengo AB y AD. Y esto va a ser igual al segmento BC, que en este caso es de 12, dividido entre el segmento que busco, que es de DE. Vamos entonces que son la información que tenía, la vacié una vez habiendo obtenido esto. Procedemos a hacer la operación que puedo hacer aquí de este lado, entonces es 41 entre 65, que nos da de 0.63. Tenemos entonces aquí que 0.63 es igual a 12 entre DE. Ahora, como lo que necesito es DE, pues vamos a hacer que quede solita, despejada. Pero como la tenemos en la parte de abajo y sabemos, tenemos que pasarla a la parte de arriba. Entonces me quedaría DE por 0.63 es igual a 12. Es decir, lo único que yo hice fue pasar este DE que se encontraba dividiendo del lado derecho, multiplicando del lado izquierdo. Y posteriormente ya lo que me queda nada más es que voy a quitar ahora el 0.63, que como vemos al aparecer multiplicando del lado izquierdo, va a pasar dividiendo del lado derecho. De modo que para obtener mi segmento de únicamente hay que dividir 12 entre el resultado que había obtenido, es decir 0.63. Y me da 19 punto algo. Entonces este segmento pues es de 19 y lo podemos redondear así puesto que los demás decimales no son significativos. Ponemos nuestro resultado, como vimos es de 19 y es correcto. Dado el esquema adjunto, donde BC es paralelo a DE, si el segmento AB es igual a 25, el BD es igual a 22 y DE es igual a 22, determinar la medida del segmento BC.
El esquema es el mismo que en el anterior. Iniciamos poniendo los datos en el esquema. Tenemos nuestro segmento AB de 25, el segmento BD de 22, el DE de 22 y buscamos el BC. Partimos de esta fórmula principal, en donde tenemos la relación entre los tres lados de los triángulos que aparecen, y nuevamente verificamos qué datos tenemos. En este caso, empezamos nuevamente identificando que tenemos tanto el BC como el DE que aparecen aquí. Uno es el que buscamos, el otro es el que tenemos. Y de los otros, al igual que en el ejercicio anterior, vemos que tenemos el segmento AB, que es este de aquí, y que el AD no lo tenemos, pero podemos calcularlo con los datos que se nos dan. De modo que nuevamente utilizaríamos estas dos partes de la fórmula, quedando entonces nada más como AB entre AD es igual a BC entre DE. Entonces nuevamente quitamos el de en medio, puesto que no es de interés para nosotros. Ya que tenemos este, vamos a identificar los datos que tenemos. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, tenemos el segmento AB. El AD no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Vamos a calcularlo de una vez. AD es igual a AB más BD. Es lo que vemos aquí, AB más BD. Entonces, sustituimos el segmento AB, como vemos, vale 25, y el segmento BD, que es este de aquí, vale 22. Entonces, si hacemos la suma, nos da 47. Entonces, pues ya tenemos también este segmento AD. Posteriormente, el segmento BC es el que buscamos, no hay ningún problema, y el DE, pues es el que tenemos también. De modo que ya tenemos esta relación. Lo que vamos a hacer entonces, aquí vemos que si es más sencillo despejar, podemos pasar directamente a esto, pero al igual que en la anterior, voy a sustituir primero para que no haya dudas. Lo primero que tenemos que hacer es poner el segmento AB, que como vemos es este, ponemos entonces 25, dividido entre el AD, que es de 47. Esto va a ser igual al segmento BC, que es el que buscamos, lo ponemos como tal, dividido entre el segmento DE, que es de 22. Teniendo esta relación, pues vamos a hacer lo siguiente. Dividimos entonces 25 entre 47, que es la relación que tenemos, y nos da este número, y este 22 que aparece dividiendo del lado derecho lo vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo. Ponemos entonces 22 por el número que resultó de la división, es decir, 0.5319. Y esto va a ser igual al segmento BC. Multiplicamos entonces esto que nos dio por el 22 que pasamos, y esto nos da un resultado de 11.7, que es el valor de mi segmento BC. Nuestro resultado entonces, como dijimos, es de 11.7. Como vemos, es correcto. Dado el esquema adjunto, donde BC es paralelo de DE, si el segmento AB es igual a 39, el BD igual a 19 y AC es igual a 25, determinar la medida del segmento AE. El esquema es el mismo de los anteriores. Nuevamente vaciando los datos que nos dan en nuestro triángulo, nuestros triángulos que tenemos nos dan el segmento AB, que es este de aquí de 39, el BD, que es aquí de 19, el AC, que es este de 25, y buscamos el AE. Nuevamente la fórmula de que partimos es en la que nos relaciona todos los lados de los respectivos triángulos, y entonces nuevamente lo que vamos a hacer es identificar la que vamos a utilizar. En este caso, como vemos, tenemos el AB y el AD, entonces vamos a usar este de acá. Y a su vez lo que tenemos también es el segmento AC y se nos pide el AE, de modo que tenemos este. En este caso ni el BC ni el D tienen importancia para nosotros. Recibimos entonces AB entre AD es igual a AC entre AE. Nuevamente lo que no contamos es con el segmento AD, pero como vimos anteriormente podemos calcularlo. El segmento AD está compuesto por el segmento AB más el BD, que es el que tenemos. Entonces procedemos a sustituir. El segmento AB vale 39 y el segmento BD vale 19. Si hacemos la suma, lo que nos da es 39 más 19, 58, de modo que tenemos ya el segmento AD. Verificamos entonces los que tenemos. El AE es el que buscamos, AC lo tenemos, AB también lo tenemos y AD también lo tenemos, es el que acabamos de calcular.
Ya que verificamos todos, procedemos a sustituir. Entonces tenemos primero el AB, que es en este caso 39, que va a estar dividido entre el AD, que en este caso es de 58. Y esto va a ser igual al segmento AC, es decir, 25, dividido entre AM, el cual indicamos así, puesto que es el que buscamos. Hacemos entonces primero dicha división, entonces 39 entre 58, da un resultado de 0.6724. Y lo que hacemos es, para poder despejar el segmento AE, como aparece dividiendo del lado derecho, lo pasamos multiplicando del lado izquierdo. De modo que en un primer momento me queda así. AE, por lo que acabamos de obtener, me da 25. Posteriormente solo resta esto que pasamos multiplicando, más bien esto que obtuvimos, pasar lo que aparece multiplicado en el lado izquierdo, lo pasamos dividiendo del lado derecho. De modo que me queda que mi segmento AB es igual a 25 entre esto que acabo de obtener. Está guardado en ANS si es que no hemos hecho otra operación. De modo que lo que obtenemos es 37 punto, y aquí pues podemos redondear a 18, es decir, a 2 decimales. Ponemos nuestro resultado entonces, que es de 37.18. Como vemos es correcto. Dado el esquema adjunto, donde BC es paralelo a DE, si el segmento AB es igual a 20, el BD es igual a 36 y el AE igual a 26, determinar la medida del segmento AC. El esquema es el mismo que en los anteriores. Nuevamente iniciamos vaciando los datos. Tenemos que nuestro segmento AB vale 20, el BD vale 36, el AE es de 26 y buscamos el valor del segmento AC. La fórmula de la que partimos nuevamente establece la relación entre todos los lados y vamos a verificar cuál es la que necesitamos. En este caso vemos que tenemos el segmento AB y el AD no lo tenemos, pero podemos calcularlo, entonces usamos esta parte. Y en este caso del AC también es el que buscamos y el AE es justamente el que se nos da. A su vez, pues ni el BC ni el DE tienen importancia en este ejercicio. De modo que reescribimos justamente con las que hemos identificado. AB entre AD es igual a AC entre AE. Nuevamente vamos a verificar los datos que tenemos. En este caso el AC es el que buscamos, el AE vemos que lo tenemos, el segmento AB también lo tenemos y el AD no lo tenemos directamente, pero podemos obtenerlo. Tenemos entonces que el segmento AD es igual al segmento AB más el BD, es decir, estos dos fragmentitos. Como tenemos los valores de esos dos, procedemos directamente a sustituir. El AB vale 20, el BD vale 36, es un signo más, vale 36, y esto nos da como resultado 56. 20 más 36 da 56. Entonces con esto vemos que lo hemos obtenido. Una vez que tenemos ya los demás valores, pues procedemos a hacer la sustitución. En este caso entonces tenemos que el segmento AB vale 20, el segmento AD vale 56, y aquí el segmento AC es el que buscamos y dividiendo aparece el AE, que es de 26. Teniendo esto, entonces pues, vamos a hacer la división respectiva. Tenemos que es 20 entre 56, 0.357. Ese es el resultado de la división que hice. Y este 26 que aparece dividiendo del lado derecho va a pasar multiplicando del lado izquierdo. De modo que me queda que 26 por esto que acabo de obtener me va a dar el segmento AC. Entonces esto que acabo de obtener lo multiplico por 26 y me da un resultado de 9 punto y lo redondeamos a 29. 9.29 y esto es mi segmento AC. Ponemos nuestro resultado 9.29. Es correcto, como apreciamos. Determinar la altura de un árbol sabiendo que su sombra mide 658 centímetros y en ese mismo instante la sombra de un palo vertical de 35 centímetros mide 33 centímetros. La información que nos da el problema es que buscamos la altura de un árbol y solo sabemos cuánto mide su sombra, que es de 658 centímetros. A su vez tenemos la información de que un palo vertical de 35 centímetros proyecta una sombra de 33 centímetros. Lo que acabo de hacer aquí es únicamente combinar estos dos datos en un esquema como el que habíamos visto anteriormente, de modo que aparece aquí que este lado es 658
y de la altura a la que buscamos, y de este triángulo pequeño conocemos que su altura vale 35 y el cateto que está horizontal vale 33 centímetros. Ahora vamos a proceder a poner las letras. En el esquema anterior pues ya las teníamos fijas, en este no se nos da, pero podemos establecerlas conociendo la relación de los lados. Las pondremos arbitrariamente, de hecho obtendremos la fórmula a partir de ello. Podemos poner, por ejemplo, A, B, C, D y E, que como vemos corresponden a un arreglo completamente diferente a los anteriores, y a partir de ahí obtendremos la fórmula. La fórmula lo que nos dice es la relación justamente entre los lados. Es decir, vamos a analizar primero, por ejemplo, la relación entre los lados verticales, entonces sería mi fragmento AC, y la relación se indica con esta división, es ABD, es decir, esta proporción entre este AC y BD va a ser igual a la misma proporción, y solo tenemos que cuidar, como arriba puse el lado grande, pues también en la que voy a poner tenemos que poner el lado grande. Entonces en este caso sería CE, y esto va a ser igual a DE. Nuevamente lo que hice es establecer únicamente ya habiendo puesto las letras, que es indistinto cómo las acomode. Es importante mencionar esto porque al momento de ver la fórmula podría parecer que esta es distinta a las anteriores. Lo importante aquí resaltar es que depende de cómo acomode yo las letras, es de que va a aparecer la fórmula. La fórmula en sí lo que me dice es justamente respetar la relación entre los lados. Entonces identifiquemos esto. En este van a ir los verticales, de modo que estoy considerando estos dos, el segmento AC y el segmento BD. Y de este lado, los horizontales, que estoy poniendo el segmento CE y el segmento DE, a su vez. También hay que cuidar, ya que tenemos de un lado los verticales y del otro los horizontales, pues identificar también que del lado de arriba, por así decirlo, están los grandes, los lados más grandes, y del lado de abajo aparecen los más pequeños. Entonces pondremos aquí pequeños. Entonces lo importante es ver que coincidan pues justamente como si tuviéramos una tabla. Aquí por ejemplo el vertical grande que es AC, aquí el horizontal pequeño que es DE y que se cubra. Es indistinto si aparecen de izquierda a derecha o los grandes abajo y los pequeños arriba. Lo importante es que se respete justamente la relación. Ya que tenemos esto, pues procedemos a ver, como hemos visto, justamente los datos que tenemos. Una vez que tenemos ubicadas adecuadamente nuestros segmentos, procedemos a hacer la sustitución. En este caso el segmento AC, el vertical, es decir, la altura del árbol es lo que buscamos, entonces lo dejamos indicado así. El segmento BD, que es el del palo vertical, vale 35. Y de este lado el segmento CE, que es el de la sombra, que vale 6,58. Y de este lado el segmento DE, que es la sombra del palo pequeño, que vale 33. Si vemos, se sigue cumpliendo lo que habíamos puesto, es decir, en la parte de abajo, en este caso aparecieron los pequeños, en este caso van a aparecer los grandes, repito, no hay problema si quedan al revés, y en este caso, por ejemplo, los horizontales, aquí hablaríamos de la sombra, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí sombras, y en este caso, pues, los palos verticales, ¿no? Como habíamos puesto, la parte vertical. Entonces, para que veamos que esto siempre se tiene que cumplir para que nos quede bien resuelto el problema. Tenemos entonces que este segmento AC va a ser igual a la división de 658 entre 33, lo cual me da este número, 19,94, le pondremos multiplicado por 35, puesto que este 35 que está dividiendo del lado izquierdo va a pasar multiplicando del lado derecho. Multiplicamos entonces esto que nos salió por 35 y el resultado que nos da es que el segmento AC, es decir, la altura del árbol, es de 697 puntos y dejaremos en 88, ya redondeando a dos decimales. Ponemos nuestro resultado entonces, en este caso que la altura del árbol es de 697,88 centímetros, o sea casi 7 metros. Determinar la altura de un edificio sabiendo que su sombra mide 30 metros y en ese mismo instante la sombra de una persona que mide 1,84 mide 0,46 metros.
Los datos que tenemos, buscamos la altura de un edificio cuya sombra es de 30 metros y sabemos que una persona que mide 1,84 su sombra es de 0,46. Nuevamente vacío la información en un esquema similar a los que hemos estado usando y como ya dijimos, pues las letras se pueden asignar de manera arbitraria, A, B, C, D y E. Lo importante es que con las letras que yo ponga, pues acomode adecuadamente la fórmula. En este caso, como hemos dicho, pues vamos a ir ubicando de manera vertical de un lado, horizontal de otro y grandes y pequeños como corresponde. Tenemos entonces, vamos a ver que la proporción justamente la altura del edificio, es decir, AC, es proporcional, tiene la misma proporción de la persona, que también es vertical, entonces sería BD, y esto sería igual, de un lado entonces son pues las alturas que queremos saber, del otro lado las medidas de las sombras, y como aquí en la parte de arriba puse, así como habíamos puesto los grandes, entonces aquí al ser del edificio, de este lado tiene que ser también la sombra del edificio. Yo no puedo poner la sombra de la persona de este lado. Entonces la grande es aquí, de los 30 metros, es decir, el segmento CE. Y aquí en la parte de abajo el segmento chiquito que es de DE, puesto que se trata de este lado los pequeños. Y aquí los verticales. Y aquí las sombras, como hemos visto. Es importante ver justamente que se correspondan, checar que estos segmentos sean de las sombras, que estos sean de las alturas que buscamos, aquí horizontal arriba, lo de los grandes y los pequeños. Y repito, no importa que queden acomodados de manera distinta, siempre y cuando se respeten pues las líneas y que vengan acomodados de esa manera. Ya que lo queremos así, pues vemos que lo que buscamos justamente el segmento AC, procedemos a hacer la sustitución. AC va a ser igual entonces a la división de CE. CE es la altura, la distancia de la sombra, lo que mide la sombra, que son en este caso 30, 30 metros, y esto va a ser dividido entre el segmento DE, que es la sombra de la persona. Entonces en este caso 0,46. Aquí abajo tiene que ir BD, que es la altura de la persona, que es 1,84. Entonces vemos que se corresponden de este lado las sombras, como hemos visto, de este lado las alturas que queremos determinar. Bueno, tenemos de la persona y buscamos del edificio. Aquí lo correspondiente al edificio y en la parte de abajo lo correspondiente a la persona. Ya que lo tenemos acomodado, aquí también es muy importante determinar, igual que en el ejercicio anterior, que yo ya puedo esperar determinados tipos de resultados. Por ejemplo, en este caso, como la sombra de la persona es más pequeña que su altura, pues entonces yo también debo esperar que la sombra del edificio sea más pequeña de su altura. O sea que me debe dar mucho mayor de los 30 metros que tengo. A su vez, si yo obtuviera un resultado, por ejemplo, menor de 1,84 o similar, también sería un indicador de que yo estoy mal, puesto que espero justamente que la altura del edificio sea la más grande. Esto me da una idea en caso de que yo no acomodara por alguna razón los valores como son, pues al no tener un resultado esperado, pues vería que algo estuvo mal y podría yo regresarme a verificar qué fue lo que sucedió. En este caso, pues ya tenemos de esta manera 30 entre 0,46 me da un resultado de 65,21, entonces tenemos que mi segmento AC es igual al resultado de esta división, es decir, 65,28, vamos a redondear, multiplicado por la altura de la persona, porque en este caso la teníamos dividiendo del lado izquierdo y la pasamos multiplicando del lado derecho. Teniendo esto, entonces esto que tenemos lo multiplicamos por 1,84 y obtenemos un resultado de 120. Entonces la altura del edificio es de 120 metros. Aquí sobra decir también, bueno, no he puesto las unidades, en este caso se cancelarían y aquí se retomarían los metros, pero es muy importante atenderlas principalmente por si las unidades que me dan en los datos no son iguales, habría primero que convertirlas a las mismas unidades para poder realizar dicho procedimiento. La altura que obtenemos entonces es de 120 metros y vemos que es correcto.